Aquí seguimos tratando el tema de los Therians, llamado de esa manera a un grupo en la cual habíamos comentado que se empiezan a hacer notorio de una manera, en un círculo cerrado, a partir del 1999. Tratando de definir este tema, se dice que son personas que se identifican, esa es la palabra clave, se identifican, ya sea espiritual o psicológicamente, como animal no humano. Era otro concepto que también lo criticábamos. Esta identidad o esta identificación es con la cual sienten una conexión profunda con la esencia de estos animales que ellos eligen, sin creer que son físicamente animales propiamente dicho, ¿correcto? En animal, pues si identifican con un perro, no van a ser físicamente perros. O sea, hay una conciencia, ¿no? Con respecto a su imagen corporal. Investigaciones no hay en tanta cantidad como se debería esperar, pero sí han existido y existen una que otra investigaciones para tesis a nivel doctoral en la década de 2014, ¿no? Aproximadamente de ahí empieza. Después han habido artículos científicos, después han habido estudios, libros que tratan este tema y, por ejemplo, acá podemos mencionar uno que es un análisis fenomenológico, interpretación de la identidad en la comunidad eh, teriana, justamente que había. Otro en el año 2017, ¿no? Allá hay un enfoque para ver cómo era la correlación de la espiritualidad y la autorrealización de estas alternativas a lo no humano, a las comunidades, ¿no es cierto? O terkin o teriomórficas. Aquí es donde ya empiezan a utilizar un término que venía y viene de la clínica, que habla justamente de todo este tipo de una alteración ya de una enfermedad mental, que es la dimorfia, que lo vamos a comentar más adelante. Otro de los artículos científicos también se dan pues en el año 2014, 2017, 18 y 19 y posteriormente ya aparecen más cercana un artículo que justamente es una revisión sistemática o sistemática sobre la teriomorfia. Ahí está la parte justamente, ¿no? La teriomorfia clínica, porque eso viene justamente de un término clínico psiquiátrico, ¿no? La dismorfia corporal, ¿no? Es un trastorno, una enfermedad mental. Pero en este artículo hace justamente ver esa correlación, ¿no? La teriomorfia clínica y una propuesta para conceptualizar el somorfismo como un espectro diagnóstico. Entonces son artículos que empiezan a dar justamente una corriente de preocuparse por este fenómeno, pero que jala justamente, como le estoy comentando, este concepto psiquiátrico, que lo vamos a comentar. Existe la enfermedad mental vera, la enfermedad, el cuadro clínico real, ¿no? Que hay una descomposición de la conciencia, de la alteración de la atención, concentración, y poco a poco va destruyendo todos los niveles de la memoria y el pensamiento y la estructura corporal propiamente dicho, que es el trastorno, particularmente en este caso, es el trastorno dismórfico del cuerpo o corporal, ¿no? Y esto lo vimos, recuerdo yo, cuando estaba haciendo mi internado en el hospital de salud mental del Rebagliati, que había un muchacho de 18 años que justamente tenía este cuadro de la dismorfia. Paraba casi 24/7 mirándose el rostro a través del espejo y en la entrevista yo recuerdo que él manifestaba que en plena entrevista que teníamos, en la interacción que habíamos hecho como una junta médica, él decía, mire, en estos momentos se me está creciendo mi pie hasta la pared, mi oreja está creciendo en estos momentos, decía, ¿no? Entonces, ese es un cuadro clínico, una psiquiatría, un cuadro psiquiátrico vera que hay una alteración, hay un trastorno dismórfico corporal, ¿no? Entonces, propio de un cuadro psiquiátrico. Y la que les comentaba yo, mi promoción, ¿no? Que en primaria le apodábamos el pelícano, y él ya probablemente tenía su tufo, como se habla en la jerga psicológica, un tufo de un cuadro psiquiátrico, porque posteriormente, ya en su juventud, me cuenta, como le estaba comentando aquí un compañero también de mi promoción, que dice que lo había visto gritando, haciendo alaridos y corriendo por la calle, por la pista, gritando pues como un pelícano y haciendo ademanes como el pelícano. Una tristeza en realidad, pero desenquena. Esos son cuadros psiquiátricos propiamente dicho, y ya cuando cogen este estudio o este interés de estudiar los casos de los Therian, hablan justamente de la teriomorfia, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa ahora en psicología? En psicología tendríamos que ver ya los cuadros reactivos, que muchas veces se pueden confundir, y muchos clínicos, psiquiatras, psicólogos, entendidos de la materia, como no están especializados en lo que es un examen
mental, un examen psicopatológico profundo, corren justamente ese riesgo a no tener la claridad de estos cuadros reactivos, que puede ser por causas sociales, económicas, familiares, ¿no? Que los desencadena un cuadro psiquiátrico, pero que no son reales, sino que es un cuadro reactivo, ¿no? Es una cosa que aparece del momento y es transitorio. Estos fenómenos sociales, ¿cómo han venido condicionando? Justamente el caso típico del niño salvaje del Aveyron, ¿no? Que en las montañas de Francia encuentran, que a partir de ahí han hecho una serie de películas, los niños salvajes, y aquí es donde el niño, producto de su convivencia con los animales, porque dice que fue abandonado, no detallan muy bien, en las montañas de Francia a los 5 años aproximadamente y vivió pues hasta casi la juventud. Y ahí lo encuentran y lo ven con todos sus ademanes corporalmente, no emitía ninguna articulación verbal, solamente eran sonidos guturales, pero tenía una postura animal, ¿no? Porque había sido criado por su entorno animal, justamente a la escala de estos animales. Y así puede sobrevivir, y es ahí donde lo toma un otólogo, Gaspar Itard, que va contra los diagnósticos clásicos de Pinel, que lo habían diagnosticado como un retraso mental, pero Gaspar Itard no va contra, ¿no? Dice que no es un retardo mental, sino que es un problema a nivel funcional de todos sus órganos sensoriales y le hace una rehabilitación y logra pues tener al menos una sensibilidad desarrollada en su cuerpo. No logró mayores desarrollos cognitivos, neurocognitivos, por su juventud, que no logra desarrollar más allá. El otro cuadro ya social, análisis social, que veíamos en esta película, Verdi, ¿no? Alas de libertad, cómo es que el contorno o el entorno social puede generar también un brote psiquiátrico. En este joven justamente que ya tenía una identidad, un cariño, una dedicación por las aves, él cuando hace el brote psiquiátrico ya desencadena haciendo una postura cuasi fetal y hace todo un cuadro de conceptualizar su imagen como un ave, ¿no? Ya el afecto, el cariño de su compañero, de su amigo, pues logra salir de ese cuadro. Entonces, ¿por qué viene este tema de la hosteria? En realidad, mi fondo de preocupación es porque justamente entender esta complejidad, porque muchas veces los cuadros psiquiátricos, trastornos de personalidad pueden y se enmascaran, se cubren o se esconden detrás de todos estos movimientos. Ya tenemos pues los fenómenos que ha habido en la sociedad, los emos, cómo es que adoptan una postura de vestimenta corporal, corte de pelo. Y si vamos más allá incluso, ¿no? Los hippies, la época de los hippies, cómo es que adoptaron también una postura corporal, conductual, de convivencia, de vestimenta, y también en el ámbito pues, de la exageración de los consumos de sustancias. Pero era el contexto. Ese es el fenómeno social. Entonces, esta complejidad, justamente, ¿dónde radica? Complejidad radica justamente porque no tenemos la destreza de diferenciar estas conductas si es que es una identidad producto de una alteración mental, una enfermedad mental, o es una conducta producto de todos los fenómenos sociales o psicológicamente hablando en el ámbito de la psicología social. ¿Cómo se resuelve esto? Se resuelve únicamente con un dominio minucioso, que lo tienen muy pocos los especialistas, con un dominio de un examen mental, un examen psicopatológico. Y con esto tenemos que tener una claridad de tener un dominio del marco teórico de lo que es psicología y psicopatología. Solamente así podemos lograr. Ya mi experiencia y muchos colegas que me han conocido cuando hemos hecho de las prácticas preprofesionales han visto de que muchas veces el entorno de psiquiatras, psicólogos, no hay un dominio de estos temas que estoy mencionando. Entonces, ¿cómo se soluciona? Esta complejidad se soluciona a través, primeramente, saber diagnosticar, diferenciar el cuadro del diagnóstico diferencial justamente para ver si es un cuadro psiquiátrico vera o es una reacción conductual producto del entorno social. Entonces, con esto de acá, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir entrar en un estudio adecuado, hacer un diagnóstico y tratamiento oportuno y adecuado, y sobre todo lo que yo quiero incidir es la prevención. ¿Por qué la prevención? Porque ya he visto uno de los casos, ¿no? Y les hago la referencia, y la cual, mi preocupación, la cual estamos viendo, cómo es que estos cuadros muchas veces psiquiátricos o de trastorno de personas se encubren tras estos movimientos, ya sabemos, los emos, terian, etcétera, etcétera. Cuando a mí me invitan una vez, le hago la referencia de testimonio, en una universidad me invitaron para una charla, ¿no? En la Universidad de Chimbote de San Pedro,
Y ahí había, terminando la charla, una alumna que estaba a un costadito, se le veía introvertida, muy ensimismada, como que tuviera temor para preguntar. Termino de hacer las consultas con otro grupo de jóvenes, me acerco y le digo, ¿cómo está? ¿Qué te pareció la exposición? Dentro de eso me dice que estaba interesada en un tópico y se podría darle alguna literatura sobre los temas de psicología. Yo le digo, ya, apunta mi correo electrónico y te voy a enviar ahí los archivos en PDF. Pasó como 2, 3, 4 meses y ya otra universidad de Chimbote me invita para ir a hacer cátedra. Yo publico en las redes sociales que voy a empezar ahí mi experiencia académica como docente y la alumna ve la publicación porque ya como me agregó con mi correo electrónico, logró encontrarme en mi Facebook y me escribe un día, por decir así, viernes. Y me dice, profesor, me he enterado que usted está enseñando en tal universidad y quisiera estar en su clase. Yo le digo, mira, si por mi parte no hay ningún problema, solo que en la puerta piden pues las documentaciones, si te dejan ingresar, por mí no hay ningún problema. Pasa un lunes, yo dictaba los lunes, pasa un martes, miércoles, jueves, y entre esos días sale la noticia que se suicida. Pobre chica, ¿no? Y en la universidad, en la nueva universidad donde estaba yo, comento este caso, como es la preocupación, que muchas veces ya la depresión no es como lo que era en mi época, que era un cuadro de libro. Tú entrevistabas, observabas y decías, tiene depresión. Tú observabas un paciente psiquiátrico con hebefrenia, sabías que era hebefrenia. Tú diagnosticabas, veías un paciente con de repente catatónico, sabías que era, pero después ya no, ya viene como un combo. Se complejiza el estudio y el diagnóstico también es difícil. Precisar qué es. Entonces, cuando comento a estos alumnos, uno de los alumnos me dice, yo le conocí, yo he estudiado con ella, me dice. Ella es una chica emo, pero sí, parece que ha tenido un problema psiquiátrico también. Pero lo curioso es que se dice, la literatura psicológica psiquiatra dice que cuando la persona tiene depresión, no hace planificaciones, se ensimisma, vive más enclaustrada en su casa, encerrada en su cuarto, no come, no se baña, no quiere tener contacto con nadie, no tiene planificaciones ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Pero en este caso viene la pregunta, ¿cómo es que sí tenía la motivación de decirme, voy a asistir a sus clases? Quiero escuchar sus clases, si usted me lo permite, me dice. Entonces ya había una planificación, había una emoción de querer tener esa cercanía académica. Pero ¿cómo es que en 2, 3 días cambia ese panorama y salen las noticias? Yo me entero por las noticias, canal de televisión, y sale pues esa lastimosa noticia, lamentable noticia, de que se había suicidado. Entonces, ¿cómo es un cuadro de depresión que no se ve incluso a simple vista en este contexto, en este siglo? ¿Cómo es que se encubre a través de estos grupos y pues desencadena? No tenemos el nivel de prevención. Por eso que es que tenemos que tener esa delicadeza de especializarnos para poder hacer de repente investigaciones, y es la invitación para la antropología, la sociología, la psicología social específicamente para poder entender estos cuadros, ¿no es cierto?, de entrar en todo este tipo de interés de prevenir, la prevención de las conductas, sobre todo de la niñez, de la adolescencia y la juventud, y de quien fuera la población, pero precisamente en esto porque son edades más vulnerables de poder ser pues justamente manipulados o ser conducidos bajo las presiones de un grupo social. Eso es lo que le he querido traer, espero que haya sido de aporte. Entonces, cualquier cosa, cualquier interrogante, yo le agradezco las intervenciones, no solamente a nivel público, la intervención de un exalumno de Huancayo, que fue muy oportuno, que me dijo que era un tema de cortina de humo. Es muy probable, porque hubo una corriente, ¿no?, que salió diciendo que era una cortina de humo, que están generando una cosa de desviar la atención. Es probable, pero el fondo tenemos que verlo ya en el ámbito clínico, ¿no?, para ver cómo que desde estos memes que habíamos visto la vez pasada y cómo estas noticias que saltan de momento en momento, cómo podemos enrumbarlo para poder contribuir en dar una idea, una sugerencia, una inquietud para poder justamente tener esa óptica de la prevención. Investigar para prevenir, interrogar en las entrevistas minuciosamente basado en un contexto y un conocimiento psicológico y psicopatológico para el bien del paciente. Nos vemos.